queridos y queridas estudiantes. Hoy día tenemos la segunda parte de la clase osteoarticular, donde vamos a ver sistema articular propiamente tal. Bueno, los objetivos de aprendizaje ya se vieron en la parte 1. En este caso vamos a estar viendo la identificación de articulaciones, ya así como la funcionalidad del sistema articular. La artrología, también conocida como sindesmología, es el estudio de las articulaciones, que es la aproximación y no unión de dos o más huesos, ya en la cual puede estar dos o más huesos involucrados en estas articulaciones, haciendo de que nuestro cuerpo sea un esqueleto o una estructura segmentada. La articulación se puede producir entre dos huesos, entre cartílago y hueso, entre cartílago y cartílago, ¿ya? O entre hueso y piezas dentarias. También podemos tener algunas pseudoarticulaciones, también llamadas sinsarcosis, que ahí tenemos un ejemplo de la escápula con la parrilla torácica, donde no hay algún elemento que los una propiamente tal, sino que hay un músculo que es entre ambos, pero también se considera como un tipo de articulación, y eso es que es pseudoarticulación, y esa es una sinsarcosis, lo siento. Las articulaciones pueden tener una distribución de tipo estructural y funcional. De manera estructural están en fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, y de manera funcional las sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. En cuanto a la estructural, las fibrosas van a estar unidas los dos huesos o más de dos huesos a través de un tejido fibroso, y el movimiento que van a tener va a ser limitado y limitado a la longitud de las fibras, y por eso se llaman sinartrosis o con movimiento muy limitado. Las articulaciones de tipo cartilaginosas son mediadas a través de una estructura de cartílago, ya sea cartílago hialino, que van a ser transitorias, o un disco articular. Y estas se llaman anfiartrosis porque su movilidad va a depender de la elasticidad de dicho cartílago. Y finalmente tenemos las articulaciones sinoviales, que son las más numerosas y con mayor movimiento, y por eso se denominan diartrosis, que significa con múltiples o con gran movilidad. Dentro de la clasificación de las articulaciones, según movilidad, también la sustancia interpuesta y presencia de cavidades es lo que va a determinar si es que va a ser una tipo de fibrosa, cartilaginosa o sinovial. En la imagen que tenemos aquí tenemos un tejido conectivo que está uniendo, aquí tenemos un tejido fibroso, por lo tanto esta es una articulación de tipo fibrosa, que las vamos a encontrar principalmente en el cráneo. La de arriba tenemos una cavidad articular en la cual va a dar un espacio y una libertad mucho mayor de movimiento. Entonces, sinartrosis con poco movimiento. Aquí tenemos las anfiartrosis, que son de movimientos limitados, y las diartrosis, que son con movimientos amplios. Las articulaciones fibrosas, como dije, van a estar ambos huesos unidos por un tejido conectivo, y el movimiento va a depender de la longitud de estas fibras. En el caso del cráneo tenemos las fibrosas de tipo sutura, ¿ya? Y entre ellas, dependiendo de la disposición, es que vamos a tener, por ejemplo, suturas dentadas, suturas escamosas donde un hueso se solapa sobre otro, una sutura plana donde se forma prácticamente una línea, ya que son los tipos de fibros de las suturas. Tenemos también otro tipo de articulación, que es la sindesmosis, que corresponde a la única articulación, entre comillas, a distancia, donde dos huesos van a estar unidos a través de una membrana. El ejemplo que estamos viendo aquí corresponde a lo que ocurre en la zona media entre el radio y la ulna. Si nosotros hacemos un corte transversal, vamos a estar viendo la figura que encontramos en primera instancia, hasta de acá. Y ahí nosotros vamos a estar viendo de que los huesos no están topándose entre sí, pero están unidos por esta membrana. Y aquí tenemos el ejemplo de la gonfosis. La palabra gonfosis significa clavo. Antiguamente se creía que los huesos estaban enterrados como si fueran clavos, y cada vez que mordíamos esto se reforzaba. Por eso los niños, cuando empezaban a crecerle los dientes, muerden cosas. Ahora sabemos que eso no es así. Es porque le molestan literalmente la encía porque vienen creciendo los dientes. Y se genera esta estructura de tejido fibroso que une el diente
como si fuese un enlace de cemento. Las articulaciones de tipo cartilaginosas tenemos dos tipos, las primarias, también conocidas como sincondrosis, y las secundarias, también conocidas como sínfisis. Las articulaciones de tipo sincondrosis son de tipo transitorias, las vamos a encontrar principalmente en el cartílago de crecimiento, ya en la placa epifisaria, donde cuando nosotros vimos la osificación de tipo endocondral, teníamos una zona de cartílago que se iba expandiendo y ahí tenemos dos huesos que van a estar unidos a través de este cartílago de crecimiento. Pero en algún momento esto se va a osificar y se va a perder la articulación. Por eso es una articulación de tipo transitoria. Un ejemplo que queda ya en edad adulto es entre la primera costilla y el esternón, que en algún momento eso también se va a osificar, alrededor de los 60 años. Y el segundo ejemplo corresponde a la articulación cartilaginosa secundaria, también conocida como sínfisis, y en esta nosotros vamos a encontrar un disco de fibrocartílago, ya que va a estar uniendo dos piezas, por ejemplo, en la columna vertebral o en la sínfisis púbica. Cabe destacar la histología del cartílago que nosotros ya la estuvimos revisando. Tenemos tres tipos de cartílago, el hialino, el elástico y el fibrocartílago. Este cuadro resume muy bien cada uno. El cartílago hialino va a estar principalmente formado por los condrocitos, que son grupos los que se van a estar agrupando, y en la matriz vamos a encontrar colágeno tipo 2. ¿Ya? En el caso del cartílago elástico vamos a encontrar también cartílago, o sea, colágeno tipo 2, además de fibras elásticas. Y en el fibrocartílago, que es mucho más rígido, vamos a encontrar cartílago, o sea, colágeno tipo 1, lo que va a hacer de que las células se ordenen en base a este tejido o este colágeno, estas fibras proteicas, que van a ser, que se ordenen debido a que se van a estar organizando en base a las bases de tensión. Aquí muy importante tenemos la localización. En el caso del cartílago hialino tenemos extremos articulares de los huesos largos a nivel del cartílago de la nariz, la laringe, excepto la epiglotis que corresponde a cartílago elástico, la tráquea, bronquios y extremos ventrales de las costillas. El cartílago elástico lo va a encontrar principalmente en pabellón auricular, paredes de conducto auditivo, tubo auditiva, como ya dije, epiglotis, cartílago cuneiforme y de la laringe. Los discos intervertebrales van a estar conformados por fibrocartílago, además de otros discos articulares. Entonces aquí tenemos las articulaciones de tipo cartilaginosas, aquí tenemos la placa epifisaria, donde tenemos la epífisis que está entre la epífisis y la diáfisis y que esto en algún momento se va a osificar y esta va a terminar. Entre la primera costilla y el esternón, no así en el caso del resto de las costillas, este cartílago en algún momento se va a osificar y esta es una articulación de tipo transitoria, por lo tanto es una sincondrosis. Y en el segundo caso, aquí tenemos el ejemplo del fibrocartílago, el cual va a estar entre articulaciones de los cuerpos vertebrales o entre los pubis formando una estructura que de hecho se llama sínfisis púbica. Entonces aquí tenemos un resumen ya de lo que son las articulaciones fibrosas y las cartilaginosas. Entonces, como dije, articulaciones fibrosas, se interpone el tejido conjuntivo fibroso. Ya en el caso de la sutura vamos a tener el ligamento sutural, que puede ser dentada o aserrada, que era este que tenía una forma así. Las planas, que los huesos van a unirse en una línea recta. ¿Ya? Y la escamosa, donde se va a solapar un hueso sobre el otro. Ya la sindesmosis vamos a tener el ligamento interóseo y la gonfosis ligamento periodontal. En caso de las articulaciones cartilaginosas, se interpone el tejido cartilaginoso, la sincondrosis, donde vamos a tener cartílago hialino. En las primarias, que son temporales, que en algún momento se van a osificar, y las sínfisis, donde vamos a tener cartílago fibroso, son las de tipo secundarias y estas son permanentes porque ese cartílago no se va a osificar. Las articulaciones sinoviales
Por su parte, como ya había mencionado, son las más numerosas del cuerpo, tienen una gran cantidad de movimiento y esto se da principalmente por su conformación. Bueno, y este movimiento también tiene que hacer que las superficies que van a estar, entre comillas, en contacto, tengan sean lisas y sean suaves. Y eso va a ser gracias a que los extremos de los huesos va a estar recubierto por este cartílago, que es cartílago hialino, que, ojo, no se va a osificar, ya a no ser que se dañe. Tenemos por la capa externa, formando la cápsula articular, una membrana fibrosa y una membrana sinovial. La gracia de esta membrana sinovial es que va a estar secretando un líquido que se llama líquido sinovial y que va a llenar toda esta cavidad, haciendo que ésta se mantenga al vacío o con una presión negativa, evitando que los huesos se alejen entre sí. Algunas articulaciones van a tener algunos elementos anexos como por ejemplo las almohadillas de grasa. Ya vamos a encontrar también bolsas sinoviales que van a estar disminuyendo el roce de tendones, ya, o de la estructura. Vamos a encontrar, por ejemplo, estos discos articulares que van a estar aumentando la superficie de congruencia entre un hueso y otro. Fíjense que este de aquí, el que está con el número 1, es bastante redondeado y el que le puse el número 2 es recto. Entonces, para mejorar la superficie articular, encontramos estos rodetes o discos articulares. Aquí nosotros estamos viendo cómo las articulaciones no solamente van a estar envueltas por las cápsulas articulares, sino que además van a estar reforzadas por una serie de ligamentos, los cuales van a dar mayor estabilidad a la articulación y además van a dirigir el movimiento. Aquí nosotros podemos ver una estructura, un dibujo como más de un acercamiento, donde nosotros estamos viendo aquí en celeste el cartílago hialino, ya donde vemos aquí una zona de transición, ya que es el hueso subcondral, que es el hueso que está debajo del cartílago, ya que es una zona de transición, y el hueso trabecular, finalmente, o esponjoso. Del otro lado, ya nosotros tenemos aquí la línea, ya que va a estar formando los sinoviocitos, ya que van a estar secretando después lo que es el líquido sinovial. Vamos a encontrar también la porción fibrosa de la cápsula articular, que va a ser la que va a estar envolviendo a esta articulación. Y aquí tenemos una imagen donde nosotros vemos la membrana sinovial, que es lo que está aquí marcado, que es la que va a estar secretando precisamente el líquido sinovial. Ya aquí nosotros estamos viendo un fémur con una tibia. Ya aquí tenemos la línea epifisaria, la epífisis, o sea, la zona como que va a la epífisis, y nosotros podemos ver en color más rosado, más oscuro, vemos el cartílago articular. Ahí vemos el hueso subcondral, la línea que estoy dibujando ahí. El hueso esponjoso. Acá vemos la cápsula articular. Aquí vemos unos meniscos que van a estar aumentando la superficie articular. Tenemos otras estructuras aledañas, como ya les mencioné, algunas que van a estar aumentando la superficie de contacto o mejorando la congruencia. Entre ellos tenemos el labrum, que lo encontramos a nivel de la cadera, meniscos, que los encontramos a nivel de la rodilla. Ya tenemos los rodetes, ya que vendría siendo como un tipo de labrum, ya labrum o rodete, y dentro, por ejemplo, aquí de la articulación estenoclavicular vamos a encontrar un disco, ya que también es de fibrocartílago, para mejorar la congruencia. Tenemos distintos tipos de articulaciones sinoviales. Vamos a... Me queda la animación ahí media cucha. Ahí está.
Ya tenemos la articulación de tipo artroidia, también conocida como sinovial plana, donde las superficies se van a deslizar una de otra. Ahí tenemos un ejemplo entre los huesos del carpo. Tenemos una articulación de tipo trocoide, también conocida como sinovial pivote, ya en que vamos a tener un movimiento rotatorio. Vamos a tener una articulación de tipo troclear, ya donde se va a mover en plano parasagital, movimientos de flexión y extensión. ¿Ya? Y ahí tenemos un ejemplo entre el húmero y la ulna. Vamos a tener las articulaciones de tipo condilia, que es una articulación también ovoide, que va a permitir movimientos en el plano parasagital y en el plano coronal. Tenemos el encaje recíproco, también conocido como silla de montar o celar con 2L. Y aquí tenemos el ejemplo de la base del pulgar entre el hueso trapecio y el metacarpiano. Y nosotros vamos a tener o esto nos va a permitir tener un movimiento de oposición del pulgar, que eso va a hacer que pueda mirar a los otros. También esta articulación va a tener movimientos en el plano parasagital y el coronal. Y finalmente tenemos la enartrosis, que corresponde a una articulación de tipo esferoidea que va a tener movimiento de los múltiples ejes. Entonces aquí tenemos el resumen de las articulaciones sinoviales. Entre ellas, entre los huesos se interpone lo que es el cartílago articular recubriendo cada una de las superficies, la cápsula que va a tener una porción fibrosa que va a estar reforzada por ligamentos intrínsecos y extrínsecos. Vamos a tener por dentro en rojito lo que se ve aquí, la membrana sinovial que va a estar rodeando o va a estar en contacto con la cavidad articular, la cual va a estar llena de líquido sinovial secretada por esta misma membrana. Vamos a tener medios interarticulares para mejorar lo que es la movilidad o el encaje o adherencia entre ambos elementos. Y entre ellos podemos encontrar meniscos, discos en labrum. Ya tenemos además elementos de protección para evitar como por ejemplo el roce, como lo que son los cuerpos adiposos, las bursas y las vainas sinoviales en el caso de las zonas de mucha movilidad. Y la clasificación según formas tenemos eh, desde mayor a menor movilidad, esferoidea en todos los ejes, condilia en 2 planos, la celar en 2 planos, troclear en un plano para movimientos de flexión-extensión, pivote en un plano para movimientos de rotación y la plana que genera deslizamientos. Como anatomía clínica, tenemos aquí un ejemplo que es la artrosis, que es una enfermedad caracterizada por la degeneración del cartílago articular que afecta a todos sus componentes. Una cosa que tenemos que tener súper claro es que a todos en algún momento nos va a dar artrosis, así como nos van a salir arrugas en la piel, ¿ya? Y la artrosis consiste en un desgaste del cartílago y a todos los componentes que están aledaños. Está muy asociado a la edad o, por ejemplo, la sobrecarga mecánica para aquellas personas que generan sobreuso de alguna articulación, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento. Hay factores metabólicos que pueden inducirte a un aumento del desgaste, por ejemplo, una obesidad, que eso va a generar en cierto modo una sobrecarga mecánica. Hay factores de tipo endocrinos que pueden estar favoreciendo de que se genere el desgaste, así como también factores hereditarios. O sea, si uno tiene un factor hereditario de personas que tienen unas artrosis que son demasiado importantes, lo más seguro es que los descendientes también las tengan. Así como si uno viene de una familia donde la familia es toda con una piel que sale más arrugas, uno también posiblemente va a tener muchas arrugas versus si es que estamos en una población donde o venimos de una familia donde no hay, saca muchas arrugas. En el caso de las artrosis también eso se da igual. O podemos tener también algunos factores inflamatorios como patologías eh, que pueden estar generando ya sea aguda o degenerativas. Por ejemplo, un esguince podría generar un aumento del desgaste articular debido a que se altera un poco la congruencia o podemos tenerlo en otros casos de enfermedades reumatológicas.
Manifestaciones clínicas, dolor el cual puede o no estar presente en mayor o menor intensidad. Deformación, que también puede ir desde una deformación leve hasta una deformación importante como la que estamos viendo en la imagen de abajo con las flechas amarillas, donde fíjense cómo se ve la presencia de los osteofitos, que son huesos que va formándose. Crepitación, ya que se empieza a ver un aumento de sonidos al mover las articulaciones, que es distinto al pop. Ya es crépito, sino que suena como casi como arenilla, así como que ya porque está rozando una parte del hueso con el otro, ya, y podría eventualmente generar límites de movimiento, pero ojo que esto no es lineal, ya. Va a depender de cada persona y de la actividad física que realice. En el caso del cartílago, este se empieza a desgastar y como se desgasta queda una superficie ya no plana, sino que queda de manera porosa y cuando entra en contacto con la otra, finalmente es como lija de estar pasando lija de un lado a otro y eso genera mayor desgaste y por lo tanto mayor proceso degenerativo. O sea, un caso muy parecido y a veces se confunde mucho es la artritis. Ya la artritis es una inflamación aguda de las articulaciones. Puede generarse por un traumatismo, por ejemplo, un esguince, que va a generar una alteración, una inflamación de la articulación, ¿ya? O puede ser por otros factores, por ejemplo, la presencia de microcristal en el espacio articular, está la artritis de la gota o gotosa, ya que es por el exceso de consumo, se dan muchas personas por el exceso de consumo de carnes, ¿ya? También tenemos agentes químicos, ¿ya? Una presencia de sangre dentro de la articulación, ¿ya? Alguna infección articular, ya, o procesos inmunológicos como lo que son las artritis reumatoides, donde el propio cuerpo ataca la articulación. Ya hay otros tipos de enfermedades de tipo reumatológicas que generan artritis, ya que también son de tipo inmunológica, como por ejemplo la psoriasis. Algunas manifestaciones clínicas: aumento del volumen, enrojecimiento, calor, dolor local muy agudo, impotencia funcional. Ya a diferencia de la anterior que no es inflamatoria, sino que de a poco se va desgastando, en este caso se inflama y aumenta el volumen, la articulación, y a medida que se va reparando también se va reparando con hueso y se va deformando, perdiendo a largo plazo también la funcionalidad. Bueno, esto era la parte que faltaba y que era bastante cortita. Como ya las había manifestado, me equivoqué en hacer el corte de la clase. Espero que para la próxima hacer un mejor corte que en todas las clases más cortas. Que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.